Venga, vamos a sumergirnos en las últimas investigaciones sobre el consumo de cannabis en adolescentes. Nos basaremos en un artículo clave de Pediatrics in Review y, bueno, lo que nos cuenta es que la realidad que conocíamos ha cambiado, pero por completo. A ver, lo primero y más importante que hay que tener clarísimo. El cannabis de hoy no tiene nada que ver con el de hace unas décadas, para nada. El THC, que es su principal componente psicoactivo, ha cuadruplicado su potencia. Fijaos, hemos pasado de una media de casi un 4% en 1995 a más de un 16% en 2022. Esto no es un cambio sin más, es que estamos hablando de una sustancia que es en la práctica totalmente distinta. Y claro, la forma de consumirlo también ha dado un vuelco. Ya no es solo fumar, ni mucho menos. Ahora nos encontramos con productos como los comestibles, las gominolas, que se han hecho súper populares. Y en parte es por eso, ¿no? Por esa apariencia tan inofensiva que tienen. A todo esto hay que sumarle, por supuesto, formas de consumo que son mucho más discretas y fáciles de conseguir. Hablamos, como no, de los vaporizadores o vapeadores, que claro, hacen que el consumo pase mucho más desapercibido. Pero ojo, porque quizá el salto más bestia lo vemos en los extractos concentrados, los famosos DABs. Estos productos pueden llegar a tener unos niveles de THC altísimos, de verdad. Esto lleva la experiencia y, por supuesto, el riesgo a una dimensión totalmente nueva. Vale, tenemos más potencia y nuevas formas de consumo. Pero ¿por qué esto es un problema tan particular para los adolescentes? Pues la respuesta está, ni más ni menos, en cómo el THC interactúa con un cerebro que literalmente está en obras. Mirad, nuestro cuerpo tiene un sistema natural increíble. Se llama sistema endocannabinoide o SEC. Pensemos en él como el gran regulador del cuerpo, el que se encarga de que todo esté afinado. El humor, la memoria, el apetito. Y justo en la adolescencia, su papel es absolutamente crucial para guiar el desarrollo del cerebro. Entonces, ¿qué hace el THC? Pues básicamente lo que hace es secuestrar este sistema. Se parece a nuestras moléculas naturales, sí, pero se une a los receptores con una fuerza, descomunal. Es como si usara una llave maestra que no solo abre la puerta, sino que revienta la cerradura y todo el marco. Al final lo que consigue es alterar de forma permanente el cableado del cerebro en pleno desarrollo. Y claro, esta alteración tan profunda no se queda solo en el cerebro, ni mucho menos. Los efectos del consumo de cannabis en adolescentes se dejan notar por todo el cuerpo. Si hablamos del cerebro a nivel neurológico, el consumo habitual se relaciona con problemas muy claros en la atención, la memoria, el aprendizaje, tareas cognitivas clave. Pero es que la cosa va más allá. Se han visto cambios físicos, cambios en la estructura misma del cerebro, como por ejemplo un adelgazamiento de la corteza cerebral. Y claro, de lo neurológico pasamos a lo psiquiátrico, y los riesgos aquí también son muy serios. Hay una relación muy fuerte entre el consumo intenso en la adolescencia y la aparición de problemas graves de salud mental. Y aquí hay que destacar un mayor riesgo de psicosis, sobre todo cuando se empieza a consumir muy joven y en grandes cantidades. Pasemos a los pulmones, porque más allá de la típica bronquitis, vapear THC es uno de los principales factores de riesgo para una enfermedad pulmonar muy grave que se conoce como EVALI. Y atentos al dato, la inmensa mayoría de la gente que sufre esta enfermedad había consumido productos con THC. Y ahora, atención, porque esto es súper curioso. Hay un efecto gastrointestinal que es, cuanto menos, sorprendente. El síndrome de hiperémesis cannabinoide. Es una auténtica paradoja, una sustancia que muchas veces se usa para quitar las náuseas en la gente que consume mucho y durante mucho tiempo provoca unos ciclos de vómitos terribles. Pero la lista de riesgos no termina aquí, ¿eh? También se habla de posibles efectos cardiovasculares. Y por supuesto hay una preocupación muy grande con la exposición durante el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Porque el THC pasa a la leche materna y puede afectar directamente al cerebro del bebé en desarrollo. Con todos estos riesgos sobre la mesa, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Dónde está la línea? ¿Cuándo pasa de ser un consumo más o menos esporádico a un problema clínico de verdad? Pues la clave en realidad está en esto, en buscar si existen patrones que muestren un deterioro o un malestar importante en la vida de esa persona. El diagnóstico clínico oficial es el trastorno por consumo de cannabis y se basa en una serie de criterios muy concretos. Hablamos de cosas como, por ejemplo, intentar dejarlo o reducirlo y no poder, seguir consumiendo aunque esté causando problemas en casa o con los amigos, o dejar de lado aficiones o responsabilidades por el consumo. Y sí, que no haya ninguna duda, el síndrome de abstinencia del cannabis es muy real. De hecho, está reconocido oficialmente. Cuando una persona que consume mucho lo deja de golpe, es muy común que aparezcan síntomas claros: irritabilidad, ansiedad, problemas para dormir.
El panorama puede parecer complicado, lo sé, pero la buena noticia, y esto es lo más importante, es que cuando se detecta un problema hay herramientas y estrategias muy eficaces para ayudar. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría recomienda un modelo que se llama SBIRT, por sus siglas en inglés. Es bastante sencillo de entender. Primero, se hace un cribado para detectar posibles riesgos. Luego, una intervención breve, una pequeña charla para motivar a la persona a cambiar. Y si el problema es más serio, se le deriva a un tratamiento ya especializado. Y cuando hablamos de tratamiento para adolescentes, lo más eficaz no son los fármacos, sino las terapias psicosociales. Por un lado, tenemos la terapia cognitivo-conductual, que, para que nos entendamos, ayuda a identificar y cambiar los pensamientos y comportamientos que llevan al problema. Por otro, está la terapia de mejora motivacional, que es genial porque trabaja con las propias dudas de la persona para que sea ella misma quien encuentre la fuerza y las ganas de cambiar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que mira directamente al futuro. En este nuevo escenario, con un cannabis cada vez más potente, más accesible y en constante evolución, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos conseguir que la ciencia, la educación y el apoyo a las familias vayan al mismo ritmo para poder navegar por todos estos nuevos riesgos? Ahí queda la reflexión.